Hola colegas, es un gusto para mí estar con ustedes celebrando estos 22 años de aniversario institucional del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, región 5, Ancash. Para mí es un gusto y les doy totalmente las gracias por permitirme participar con ustedes, y yo les haré una pequeña charla desde diferentes puntos, ¿sí?, para la actualización diagnóstica de marcadores tumorales para cáncer de ovario. Nosotros vamos a tratar de explicar sobre diferentes puntos que son fundamentales, el hecho de conocer para que nosotros podamos entregar un resultado de calidad y que de igual forma los colegas y los amigos médicos pues los puedan integrar, ¿sí? De igual forma nosotros al ser un grupo o pertenecer al grupo integral de la salud, pues tenemos que capacitarnos constantemente. Bueno, yo soy el químico farmacéutico biólogo Alberto Alejandro Maldonado López y para mí es un gusto iniciar. Gracias. Vamos a leer esta pequeña frase. Yo la agrego. Y dice, el diagnóstico temprano reduce la complejidad de sufrir, del vivir la enfermedad o evitar la muerte. ¿Sí? Esta frase nos deja entrever la gran importancia del personal de salud que se permita ser un grupo integral que pueda ayudar a las personas en restablecer la salud, ¿sí? Y que aún mejor podamos ser un grupo en el cual utilizamos la medicina preventiva, que de ahí vamos a tomar una parte al final de esta charla. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es el cáncer. El cáncer es un término genérico que designa a un grupo variable de enfermedades que puede afectar cualquier parte del organismo, y podemos hablar de tumores malignos o neoplasias malignas, ¿sí? Una de las características principales del cáncer es que hay una multiplicación rápida de células anormales y que se pueden extender más allá de los límites habituales y que pueden invadir órganos adyacentes o tejidos adyacentes, y que se pueden propagar a otros órganos mediante un proceso llamado metástasis, ¿sí? Este concepto no lo vamos a abarcar, sin embargo, pues vamos a hablar un poco de ello. Ahora, por otra parte, las características de la célula cancerosa, ¿sí? En el año 2000, un grupo de investigadores permitieron caracterizar los siguientes conceptos, ¿sí?, que deben de tener las células cancerosas. Dentro de ellas son las siguientes: debe sostener una señal proliferativa, debe tener una evasión del supresor de crecimiento, ¿sí?, debe permitir la inmortalidad replicativa, activar invasión y metástasis, debe inducir la angiogénesis, debe resistir la muerte celular. Y en el año 2011, otro grupo de investigadores agregaron estas otras dos características, ¿sí?, que es la desregulación energética celular y que estas mismas evitan la destrucción inmunológica, ¿vale? En este caso, en la destrucción inmunológica vamos a hablar de un marcador que se llama E4, que justamente tiene esta propiedad, que cuando se presenta en grandes cantidades en las células, pues tiende a tener una evasión en la destrucción de estas células cancerosas. De igual forma, todas estas características, ¿sí?, en conjunto permiten lo siguiente: dar una inestabilidad genómica y mutación, y también los tumores pues promueven inflamación. Esta otra es una propiedad muy importante porque vamos a hablar de un marcador el cual pues puede medir esta característica, ¿sí?, y comúnmente todos los laboratorios la tienen, que es la proteína C reactiva, ¿vale? Ahora, el total de cáncer en la población mundial es aproximadamente de 10 millones de fallecimientos en 2020, ¿sí? Este es el total de fallecimientos que se calcula en ese año. Y es muy importante entrever que en ese mismo año los principales tipos de cáncer que provocaron defunciones, ¿sí?, en el cual el
tipo pulmonar es el principal, con un total de 1.8 millones de defunciones, en donde 935,000 muertes fue a causa del cáncer colorectal y hepático fue de 830,000 defunciones. Eso es muy importante, un dato tomado de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sale? Ahora, otro grupo de investigadores analizó a las diferentes formas que se puede presentar el cáncer, que va del año 2007 a 2017, ¿sí? Y pues vieron estas características de que en el año 2007 pues se presentaron estos tipos de cáncer, que era traqueal, bronquial, cáncer de estómago, cáncer en hígado, cáncer colorectal, de mama, esofágico, cervical, en páncreas, ¿sí? Pero observaron lo siguiente, que en el año 2017, en algunos casos, algunos tipos de cáncer se mantuvieron y algunos otros se elevaron, ¿sí? En este caso, el cáncer de hígado se elevó una casilla, ¿no? De igual forma, es algo más preocupante también en el cáncer de páncreas, ¿sí? Se elevó 2 peldaños. En el cáncer de próstata, de igual forma, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Nosotros vamos a hablar sobre esto, sobre el cáncer de ovario. Si nosotros nos damos cuenta de este año 2007 a 2017, no hubo un cambio tangible. Sin embargo, es muy importante que lo tomemos en cuenta por las siguientes características que vamos a tomar ahorita mismo. Ahora, la epidemiología del cáncer en Perú, ¿sí? Vamos a hablar de estos números. La población total en el año del 2019 fue aproximadamente de 32 millones y medio, ¿sí? Y en esta población, en este año del 2018, hubo un total de casos de cáncer de 66,000, ¿sí? Ahora, esos 66,000 casos de cáncer son aproximadamente, porcentualmente al total de población, aproximadamente entre 0.5%. No es un número tan grande, ¿verdad? Sin embargo, es importante considerarlo porque de esta cantidad de total de casos, el total de casos de fallecimientos en ese mismo año fueron de 33,000, ¿sí? Lo cual equivaldría aproximadamente a la mitad, ¿sí? Entonces es muy importante que el total de casos de fallecidos pues fue la mitad. Entonces hay que hacer algo para que esto disminuya, ¿sí? Y las personas se atendan con prontitud, ¿vale? Ahora, en el caso de aquí en México en el año 2019 se aproxima una cantidad, ¿sí?, de 127 millones y medio de personas que residimos acá. Bueno, en aquel año, ¿no? Y se reportó que el total de casos en el año 2018 fue de 190,667 casos totales. De igual forma, no es un porcentaje alarmante porque es aproximadamente entre el 0.5% del total de la población. Sin embargo, el total de casos de fallecimientos por cáncer fue de 83,500 aproximadamente, que es la mitad. Yo me permití comparar Perú y México en este caso porque son semejantes, aun cuando las poblaciones, el total de población en aquel año son muy distintas, pero nos deja entrever que hay una relación en el total de casos con el total de casos de fallecimiento a causa de cáncer, ¿sí? Ambas están aproximadamente entre la mitad y pues es algo muy importante que podemos trabajar en ambos países. Ahora, en unas publicaciones, ¿sí?, que encontré, nos deja entrever de igual forma la forma inadecuada que se solicitan los estudios de marcadores tumorales. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, redundantemente, en Irlanda del Norte se encontraron que el 80% de las solicitudes de marcadores tumorales se relacionaba con un órgano implicado, por lo tanto el 20% restante no lo fue así. En otro artículo, ¿sí?, reportaron en una auditoría en un hospital inglés que dentro del 26% de todas las solicitudes del marcador 15.3, que es para cáncer de mama, que fueron para varones,
a los que nunca se les realizó biopsias en estudios de años previos, ¿sí? Entonces, de igual forma, vemos que es algo preocupante. Ahora, en este otro caso es algo más aún preocupante. ¿Por qué? Porque en este estudio, solo el 20% de 10.291 resultados revisados de forma retrospectiva en 1944 pacientes resultaron ser pacientes con cáncer. Por lo tanto, nos deja entrever que el otro 80% de estudios, pues, fue de más, estuvo de más. No hubo un criterio para poderlo solicitar fielmente, ¿sí? Ahora, en este otro caso, pues sí es algo positivo ver que el antígeno carcinoembrionario, que es un marcador para tumor colorectal, fue frecuentemente más solicitado de forma correcta, con un 27%. Pero también nos deja entrever que no es un porcentaje alto, ¿sí? Debería ser mucho más alto. Habríamos que tomar entonces las consideraciones que vamos a ver a continuación. Ahora, el objetivo de esta charla, ¿sí?, es con dos aristas. La primera es dirigida también a los médicos para platicarles de qué marcadores o de qué pruebas pueden disponer, ¿sí?, para las personas que van a ser diagnosticadas para un posible cáncer de ovario epitelial y pues que las incluyan, que las solicitan a nosotros quienes trabajamos en los laboratorios clínicos. Ahora, en el caso de nosotros que trabajamos en un laboratorio clínico, vamos a hablar sobre qué características debe tener el procesar una muestra, el proceso y la entrega para que sea un resultado de calidad. Y dentro de los resultados, pues vamos a establecer diferentes puntos determinantes para que el resultado sea considerable de calidad. Ahora, vamos a describir qué es un marcador tumoral. Estos son sustancias producidas por células cancerígenas o por otras células del cuerpo ante un estímulo, ¿sí? O se puede presentar también en ciertas patologías benignas. Hay que tomar en cuenta que estos marcadores pueden ser sintetizados por células normales o por tumorales, pero la diferencia es que de entre una y otra, las células tumorales pues tienden a tener niveles mucho más altos. Ahí es donde vamos a terminar cáncer. Bueno, entonces en este caso, los marcadores tumorales pueden tener estas pequeñas propiedades, ¿sí? Pueden identificar la presencia de un cáncer y posiblemente el órgano donde reside, que en este caso pues lo podemos establecer como tamiz y o diagnóstico, ¿sí? Y de igual forma podemos establecer la extensión tumoral antes del tratamiento. Esto es muy importante, evaluar con diferentes pruebas, porque dependiendo la concentración y dependiendo qué tanto se extendió, ¿sí?, esta neoplasia, pues es el grado de tratamiento que va a recibir la persona, ¿sí? Ahora, en el caso de que la persona haya recibido tratamiento, pues también de igual forma se va a monitorizar con diferentes marcadores, diferentes pruebas para ver cómo va respuesta al tratamiento que está recibiendo. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones pues puede haber quimioresistencia, ¿sí? Ahora, en el otro caso, los marcadores también los podemos utilizar para predecir el pronóstico de la enfermedad, el progreso. Esto es muy importante también para saber la sobrevida de las personas. Bueno, en este esquema nos deja ver una curva hipotética de lo que podría ser un paciente, donde vemos pues, que el marcador tumoral está normal, ¿sí? En este caso está in situ, ¿sí?, a esta parte de la gráfica, y aquí está localizada. Está en una región, en un tejido, en un órgano. Pero si se elevara más la concentración del marcador o de los marcadores, pues vamos a considerar que ya hay proceso de metástasis. Ahora, este es el punto pues, que nosotros quisiéramos lograr, ¿no? Quisiéramos lograr, creo que quizás a este punto, pero como es algo hipotético, acá cuando las personas reciben tratamiento, pues los marcadores tumorales tendrían que descender, tienden a descender. Entonces se habla de un grado de remisión. Pero en algunas ocasiones, desgraciadamente, los pacientes tienen una recaída y de igual forma los marcadores tumorales pues tienden a ascender.
Ahora vamos a hablar rápidamente del recuento histórico de los marcadores tumorales. En el año de 1846, se descubrió la proteína de Benson-Jones. ¿Sí? Este fue el primer marcador tumoral y fue identificado mediante la orina acidificada de un paciente con mieloma múltiple. ¿Sale? Y en el año de 1928 aproximadamente se hizo las determinaciones estructurales de hormonas, isoenzimas y proteínas. ¿Sí? Fue algo que se hizo y que posteriormente esto permitió que en el año de 1958 se otorgara un premio Nobel a un investigador, Berson. ¿Sí? Esto fue ¿por qué? Porque él diseñó una metodología que es el radioinmunoanálisis, que es un tipo de inmunoensayo. Y que en el año de 1963 ¿sí? descubrieron la alfa-fetoproteína, en el 65 el antígeno carcinoma embrionario, ¿sí? Y ahora vamos a tomar en cuenta este otro marcador, ¿sí? La fosfatasa ácida en el año de 1930 fue un marcador para próstata, pero que en el año de los 90 se incorporó el antígeno de próstata específico, el PSA. ¿Sí? Pero que también en esa misma época otro grupo de investigadores recibió un premio Nobel porque habían descubierto los anticuerpos monoclonales, en lo cual a la utilización de estos anticuerpos pues se empezaron a estudiar estos marcadores, que es el antígeno carbohidrato 125, el 15.3 y el 19.9, ¿sí? Y pues que posteriormente pues tenemos otras metodologías, pero pues realmente estas metodologías son costosas, son caras, que en muchas ocasiones pues la mayoría de laboratorios de nivel de investigación pues las tienen, ¿no? Y en un laboratorio habitual pues no contemos con esas tecnologías. Por tanto es importante las siguientes consideraciones que vamos a retomar. Ahora, ¿qué características debe tener un marcador tumoral? ¿Sí? Bueno, principalmente un marcador tumoral debe ser secretado por las células cancerígenas, ¿sí? Por el tumor. Debe ser detectado en sangre. Esto nos debe permitir porque pues al hacer una extracción de sangre no es un método tan complicado, por decirlo así. Es algo que podemos realizarlo en la mayoría de los pacientes y debe ser cuantificable. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones pues podemos tener un marcador, pero si no es cuantificable y no es reproducible, entonces pues tenemos un problema. De igual forma, de forma principal, estos marcadores tumorales deben ser regulados por procesos malignos. Desgraciadamente, la mayoría de marcadores tumorales tienden a también ser regulados por otros procesos, no solo malignos, sino benignos. Y aquí es donde entra el juego la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Esto es muy importante porque pues vamos a determinar el porcentaje de sensibilidad y especificidad de cada marcador, pero es aún más importante determinar en conjunto un grupo de marcadores tumorales para que nos puedan funcionar de mejor forma, ¿sí? Ya de que la sensibilidad pues nos permite evitar falsos positivos, en la cual, la sensibilidad nos permite evitar falsos negativos, ¿sí? Y de esta forma vamos a identificar a personas enfermas. En el caso de la especificidad, pues nos va a evitar dar resultados falsos positivos, ¿sí? Y nosotros vamos a identificar personas sanas, ¿vale? Ahora, tenemos la clasificación de marcadores tumorales séricos, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Su estructura conformacional o su función, ¿sí? Porque como bien sabemos, las enzimas pues son un tipo de proteínas, ¿sí? Entonces la mayoría de proteínas
como marcadores tumorales son estas, las que utilizamos comúnmente, son proteínas, ¿sí? En algún otro caso, pues tenemos la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, dentro del grupo de enzimas. Algunos otros laboratorios, pues, miden la calcitonina, la hormona de ACTH, y pues muy pocos hacen estas determinaciones en laboratorios de rutina, ¿sí? Ahora, vamos a ver una clasificación muy importante. Dependiendo de los marcadores tumorales, pueden ser clasificados por su origen o por su utilidad clínica, ¿sí? En su origen pueden ser derivados del tumor, que por ejemplo es el CA, la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoma embrionario, como la beta-HCG, o dependiendo de su origen pueden ser asociados al tumor, que no sean directamente secretados por el tumor. Puede que estén asociados o secretados de igual forma. Y dentro de ellos podemos hablar de la proteína C reactiva, la ferritina, de citocinas o interleucinas. ¿Sale? Ahora, en el caso de la utilidad clínica, podemos hablar dependiendo del porcentaje de sensibilidad y especificidad, como habíamos hablado anteriormente. ¿Bien? Y pues podemos caracterizarlos en tres grupos. Los marcadores que tienen una elevada especificidad y sensibilidad, como lo son la beta-HCG, en la cual pues la utilizamos principalmente para células germinales, ¿sí? O la calcitonina. Y una sensibilidad variable y especificidad, pues podemos hablar del PCA, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoma embrionario, ¿sí? Como de igual forma el antígeno carbohidrato 125. Aquí vamos a hablar justamente de este marcador porque muchos de nosotros conocemos que este marcador se utiliza para detectar o diagnosticar o hacer un tamizaje, ¿sí? Para cáncer de ovario. Sin embargo, como vemos acá, tiene una sensibilidad y especificidad variable porque este marcador tumoral, desgraciadamente, también se ve implicado en procesos benignos, ¿sí? Que no son patológicos. Ahora, otro marcador de baja especificidad podría ser la lactato deshidrogenasa y el cifra 21. ¿Vale? Entonces son condiciones que tenemos que tomar muy en cuenta quienes estamos en el laboratorio clínico. Ahora, como bien ya he dicho, la sensibilidad y la especificidad, porque es importante hablar en los marcadores tumorales. Creo que más bien todas las pruebas de laboratorio tienen que considerarse la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, en este grupo de pruebas es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a ver comprometida la sensibilidad y la especificidad, porque los marcadores tumorales también pueden ser derivados en tumores benignos, ¿sí? Existe una variabilidad en los niveles séricos. También pueden ser estimulados por patologías autoinmunes o desórdenes metabólicos. Ahora, por otra parte, también las células normales, que no tienen ninguna patología, que funcionan correctamente, están estructuralmente bien, pues también pueden presentar, o más bien dicho, producen marcadores tumorales, ¿sí? Entonces son condiciones que también vamos a tomar en cuenta. Ahora, por otra parte, vamos a ver en este esquema cómo podemos optimizar el uso de los marcadores tumorales. La primera pues sería conocer la concentración sérica del marcador, ¿no? Entonces, por regla, nosotros esperamos una concentración alta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de la concentración que nos arroje el resultado, pues es el grado que nosotros llegaremos a esperar, ¿no? Si la persona puede que tenga ese grupo de células o de tumor, lo tenga localizado, o ya incluso lo tenga en un grado de metástasis. Sin embargo, es muy importante reconocer qué causas pueden elevar estas concentraciones y, por lo tanto, vamos a descartar patologías benignas. Como bien había mencionado, algunas patologías benignas, desgraciadamente, pues son un signo de interferencia, ¿vale? Y que posteriormente, si la persona recibe tratamiento, vamos a vigilar cómo anda esa persona mediante el uso de marcadores tumorales, que sería el control evolutivo. Entonces, este ciclo es muy importante para que les demos el uso correcto de los marcadores tumorales. Ahora, por otra parte, estas características, ¿sí?, de fuentes de error, es muy importante que las conozcamos nosotros en el laboratorio clínico. Creo que en muchas ocasiones a veces pasan inadvertidas y es muy importante que las retomemos o que las conozcamos, ¿sí? Vamos a ver.
De igual forma, si es por proceso analítico, vamos a tener diferentes interferencias en la fase preanalítica, analítica y posanalítica, ¿sale? Una de ellas en la fase preanalítica vamos a hablar de las condiciones del paciente, en la fase analítica vamos a hablar sobre los anticuerpos heterófilos, ¿sí? Las interferencias, y en la posanalítica pues vamos a hablar sobre la frecuencia apropiada en que se debe de solicitar un marcador tumoral, ¿sale? De igual forma, los intervalos de referencia, si es que la persona presenta una patología benigna, ¿sí? No es lo mismo una persona, pues, entre comillas, sana y que solo tenga una neoplasia, a que tenga una neoplasia y tenga alguna otra patología, ¿sí? Ahora, como bien les había mencionado en la fase preanalítica, pues ahí es muy importante considerar el paciente, cómo llega, cómo asiste al laboratorio, ¿sí? En el caso para el antígeno carbohidratado 125, es muy importante saber si la persona presenta endometriosis. ¿Esto por qué? Porque si esta persona se presenta en la fase folicular y le medimos el antígeno carcinoembryonario, probablemente esté dentro de este 25% de personas en donde nos va a arrojar un valor superior al límite de 2 veces superior, ¿sí? Imaginemos que si su valor era de 35 en el límite, ¿cuánto nos saldría? Aproximadamente entre 105, ¿sí? Cuando su valor real es de 35. Ahora, si está en la fase lútea, el aumento va a ser del 10%. Entonces, hay que considerar en qué parte del ciclo menstrual se encuentra esta persona que asiste al laboratorio con endometriosis. Ahora, es muy importante mencionar lo siguiente. Las personas que no tienen endometriosis no se les ve alterado el antígeno carbohidratado 125 por el ciclo menstrual, ¿sale? Entonces, solo las personas que tengan endometriosis van a tener estas características. Ahora, vamos a ver una tabla aún más completa, ¿sale? En las cuales pues tenemos acá varios marcadores tumorales y de acá tenemos varias patologías benignas como procesos fisiológicos, ¿sale? Y yo me permito marcar esto porque el antígeno carbohidratado 125 pues es el que vamos a hablar para el diagnóstico, tamizaje o seguimiento de cáncer de ovario epitelial, ¿sale? Como podemos ver, tiene pues muchas interferencias en patologías o procesos benignos como fisiológicos, ¿sale? Por ejemplo, en enfermedades hepatobiliares, ¿sí? Se presenta una interferencia porque se va a elevar este marcador 3 veces el límite superior de referencia. Ahora, por ejemplo, si la persona tuviera un derrame, ¿sí? ¿Cuánto se elevaría? Se va a elevar 10 veces el límite superior. Entonces hay que conocer esto, es muy importante conocerlo. Imaginemos este otro caso, que es una persona, una mujer que padece enfermedades cardiovasculares y se presenta para determinarle el CA125. De igual forma, se va a elevar 10 veces. No es una regla, pero probablemente se eleve. Entonces, imaginemos que por causas de una enfermedad cardiovascular le vamos a entregar un resultado alterado, ¿sí? Por una interferencia. Gran error que vamos a poder cometer por no saber este tipo de información. Ahora, por ejemplo, yo me permití marcar, ¿sí? A este otro marcador, que es el E4, y nos deja ver que no hay una interferencia tan grande por procesos benignos ni fisiológicos, ¿sí? En uno de ellos, el que le puede afectar más es que una persona tenga insuficiencia renal. Y esto es muy importante porque pues acá la elevación va a poder ser de 4 a 10. Pero creo que la mayoría de procesos benignos o fisiológicos que están acá marcados se pueden determinar. Se pueden determinar si están o no están y asociarlos con el valor que nos arroje este marcador, este o cualquiera que podamos ocupar. Ahora, dentro de las interferencias en la fase analítica, ¿sí? Nosotros debemos de conocer si hay interferentes que tenga la muestra. Los fabricantes deben estar obligados, ¿sí? A enunciarnos qué interferentes pueden ser causa, ¿sí? De una medición incorrecta. En el caso, acá les voy a presentar pues, dos marcas, ¿sí? Para el análisis de la beta HCG, en la cual en este lado pues
analizaron estas sustancias como interferentes a estas concentraciones. ¿Sí? Esto es algo bueno, porque nos dice cuáles y cuánto. Pero en este otro caso solo hicieron reacciones cruzadas para estas dos hormonas, la folícula estimulante y la TSH. ¿Sale? Yo agrego esta otra, ¿por qué? ¿Sí? Y a diferencia de aquí, ¿qué hay? Acá realizaron un buen análisis, ¿sí?, de reacciones cruzadas. ¿Por qué? Porque la beta-HCG tiene dos unidades. La primera unidad es muy similar estructuralmente, ¿sí?, a estas tres. Pero la segunda unidad que la conforma la beta-HCG es totalmente distinta a estas, ¿sí? Por esa razón hicieron este análisis de reacciones cruzadas, pero les faltó esta. Y lo que les faltó acá, a diferencia de acá, bueno, a comparación, perdón, es que no nos menciona qué concentraciones. Es muy importante saber la concentración interferente de estas hormonas para que no afecte este análisis, ¿sale? Entonces, cuando nosotros realizamos marcadores tumorales, es muy importante conocer cuáles sustancias pueden ser interferentes, ¿sí?, sobre todo estructuralmente, y a qué concentración la trabajaron, ¿vale? Entonces, estas dos casas comerciales pues nos quieren decir algo, pero no mucho. En el caso de las interferencias, podemos encontrar también anticuerpos heterófilos. Estos anticuerpos heterófilos los encontramos principalmente en personas que sean administrados farmacológicamente por terapia con anticuerpos, ¿sí? Vamos a tener tres ejemplos o tres casos donde no hay interferencia porque, pues, en la matriz de la prueba, el anticuerpo de captura, ¿sí?, se va a unir al antígeno, que en este caso sería el marcador tumoral, y el marcador tumoral se le va a agregar el anticuerpo de detección, ¿sí? Pues acá está alguna molécula que vaya a dar la reacción de iluminación, ¿no?, para detección. Esto pues obviamente es una prueba de inmunoanálisis, ¿sí? Esto es una prueba totalmente correcta. Pero en el caso podemos tener lo siguiente. Podemos tener un caso falsamente elevado. ¿Por qué? El anticuerpo de captura está, se le une al anticuerpo heterófilo, se une al anticuerpo de detección, y pues acá, como vemos, no hay ningún marcador tumoral. Por tanto, imaginemos que todos los marcadores tumorales, bueno, todas las moléculas de marcador tumoral se unieron más que se unan estos anticuerpos heterófilos. Por eso es esta causa. Se eleva falsamente, porque se suman ambas uniones, ¿sí? Entonces vamos a entregar un resultado totalmente elevado y incorrecto por esta interferencia. Ahora podemos encontrar esta otra interferencia a razón de los anticuerpos heterófilos, en donde el anticuerpo de captura se une directamente al anticuerpo heterófilo y no permite la unión del anticuerpo de detección. Por lo tanto, pues no va a haber ninguna detección de esta unión. Por lo tanto, va a haber una causa falsamente baja. Ahora, como bien les había mencionado, no es lo mismo entregar un resultado, o bueno, un intervalo de referencia para personas que, entre comillas, solo tengan cáncer de ovario, como aquellas personas que tengan cáncer de ovario, pero que tengan otra patología, ¿sí? Otro proceso fisiológico, ¿vale? Por ejemplo, en aquellas personas que no tienen fallo renal ni enfermedad hepática o derrames, pues se les puede respetar esta unidad, que es la unidad que pues siempre manejamos en el laboratorio, ¿sale? Pero ahora, por ejemplo, si la persona presenta cáncer de ovario epitelial y presenta un derrame pleural, pues vamos a tener en consideración que el valor de referencia va a ser a partir de esto, de 600 kilounidades litro. Pero si la persona presenta ascitis, aún aumenta más. Por eso es importante ver qué procesos interfieren en la determinación de los marcadores. Yo marco esto porque él es el marcador que vamos a estudiar ahorita. Ahora, vamos a ver qué frecuencia las vamos a estar solicitando los marcadores tumorales, ¿sí? Como nosotros vamos a hablar de cáncer de ovario, ¿sí?, si hay un tumor en ovario, pues vamos a elegir a CA125 y vamos a hacer lo siguiente. Si después de un tiempo del diagnóstico fue después de 3 meses, la medición se va a hacer de forma mensual. Si fue después de 6 meses el diagnóstico, se va a hacer de igual forma mensual. Y si fue después de 2 años, va a ser mensual, ¿sí? En este caso, se conserva
se conserva. ¿Y por qué es mensual? Porque el tiempo de vida media que tiene este marcador es aproximadamente de 21 días. Por lo tanto, no es recomendable hacerlo en un tiempo menor, ¿sí? Porque no vamos a tener una medición correcta. Ahora, por ejemplo, en este caso, si tenemos un tumor, un paciente con tumor testicular, ¿no? Y si hacemos la medición de la alfa-beta-proteína, en el tiempo de diagnóstico, después de 3 meses, se va a hacer de forma semanal, en los 6 meses, de 3 a 6 meses, si es de los 2 años, de 6 a 12 meses, si es de 3 años, es de 6 a 12 meses, y pues si es de 5 años, es de forma anual, ¿vale? Entonces vemos esta tabla, maneja diferentes tiempos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar del cáncer epitelial de ovario? ¿Sí? Porque en diferentes partes a nivel mundial, este tipo de cáncer pues representa algo ciertamente preocupante, ¿sí? Lo que nos acongoja, al menos en esta sesión, la mayoría de personas que nosotros que me van a permitir visualizar, que se los agradezco, son de América Central como de América del Norte, ¿sí? Si nos deja entrever es del 8.1% del total de casos de cáncer. Este tipo de cáncer es el 8.1% en esta región, y en esta otra región es del 5.0% del total de tipos de cáncer, ¿sale? De igual forma vemos a nivel mundial pues que está totalmente distribuida. En Europa Central y Oriental pues es donde más casos tiene, y en África occidental es donde menor casos presentan, ¿no? O reportan, más bien dicho. Bueno, vamos a dar la definición de qué es un cáncer epitelial del ovario. Pues esta es una neoplasia maligna que se origina principalmente en la superficie del ovario, ¿sí? Y pues que es una entidad que totalmente no se conoce del todo completo. Sin embargo, pues se reconoce que es una entidad heterogénea que requiere correlación clínica y de pruebas diagnósticas para su adecuado tratamiento. Acá es donde nosotros vamos a fungir dentro del laboratorio clínico, ¿sí? Y este tipo de cáncer se puede presentar en 3 estirpes, siendo las epiteliales, las germinales y los de cordones sexuales estromales, ¿sí? O puede ser otra clasificación dependiendo de los tipos de mutaciones genéticas, que son de 2 tipos, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de los aspectos generales de el cáncer epitelial de ovario, en el cual este tipo de cáncer se presenta aproximadamente en el 95% de casos de cáncer de ovario, ¿sí? Que se presenta principalmente en mujeres de 45 años. Eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso mismo, este tipo de cáncer epitelial en ovario es el que vamos a tomar porque es del 95% de casos que se presentan. Por el contrario, el 5% restante es del tipo germinal, ¿sale? Y se presenta en mujeres adolescentes y jóvenes, ¿sale? Ahora, del 10% de los casos de cáncer de ovario está asociado a una etiología hereditaria, pero el 90% tiene una etiología multifactorial. Entonces aquí es importante, muy, muy, muy importante, porque el 90% pues, puede ser cualquier causa, ¿vale? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta, y es justamente una de las causas por las cuales esta charla, es que desgraciadamente el 75% de diagnósticos de este tipo de cáncer se realizan en etapas avanzadas, que es en la 3 y 4. Y pues nosotros lo que buscamos o lo que intentamos en esta charla es sensibilizarlos para que las personas sean diagnosticadas en estadios 1 y 2. Como bien había mencionado, pues los tipos de cáncer que se pueden localizar en el ovario son de 3 tipos: en células estromales, en células germinales y en células del epitelio, ¿vale? La que nosotros vamos a abarcar es esta, porque tiene la mayor incidencia, como lo habíamos visto. Son las células que recubren al ovario. Ahora, ¿cómo podemos sospechar que una persona tiene cáncer de ovario? Es algo un poco complicado. Sin embargo, tenemos esta pequeña tabla, ¿sí? O este diagrama. Pues vamos a sospechar con mujeres con ascitis y que presenten un tumor pélvico, ¿sí? O abdominal, pero que siempre se descarten fibromas uterinos. Y pues principalmente en mujeres que sean de 40 años o más y que persistan con esto, con síntomas de intestino irritable 12 ocasiones en un mes.
¿vale? Ahora, otros signos y síntomas que puede presentar son sangrados vaginales anormales, ya sea durante la menstruación o después de la menopausia, ¿sale? Puede presentar disuria, urgencia miccional, dolor en el abdomen bajo, en el vientre, distensión abdominal, saciedad temprana, estreñimiento y o diarrea, ¿sale? Vamos a buscar un tumor abdominal duro, blando, doloroso y ositis, ¿sale? Ahora, acá nos vamos a apoyar entre el ultrasonido transvaginal y el marcador tumoral C125, ¿sale? Para el diagnóstico. Sin embargo, como bien habíamos mencionado, acá, el 90% de este tipo de cáncer es una etiología multifactorial. Pero ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo y o protectores? En el caso de la edad, pues entre mayor edad es un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque aquellas personas o mujeres que tengan menor de 50 años, por cada año adicional es el 2% de riesgo. Y en aquellas personas que sean mayores de 50 años o igual, tienen un factor de riesgo de incremento al 11% por cada año. Entonces, esto es preocupante, ¿sí? Ahora, otro factor de riesgo que puede provocar cáncer de ovario, ¿sí? Está la menarca temprana, la menopausia tardía, las personas que presentan endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, que hayan recibido terapia de reemplazo hormonal, dentro de los factores ambientales que fumen, que dentro de sus casas o donde ellos se encuentren haya asbesto, principalmente pues láminas de asbesto, ¿no? Era un material que se utilizaba anteriormente, y pues que presenten obesidad. Como bien habíamos mencionado, pues el 10% presentan riesgos hereditarios, ¿sí? Pues porque presentan la mutación del gen BCRA1 y 2. Ahora, dentro de los factores protectores podemos encontrar la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales y la salpingo-oferectomía bilateral, ¿vale? Estos son factores protectores. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En Estados Unidos y en Canadá y en la Unión Europea, ¿sí? Están ubicados como las primeras regiones de frecuencia de cáncer oval epitelial. Eso es preocupante, porque a pesar de que son países desarrollados, pues presentan esto, ¿sale? Quizás sea algo asociado, porque como es algo multifactorial, pues veamos sus estilos de vida, ¿sí? Ahora, algo que también es preocupante, al menos porque yo vivo por acá, ¿sí? Es de que aquí en México, como los países de la Unión Soviética, Australia, Uruguay y Bolivia, tenemos el segundo lugar con mayor frecuencia de casos de ovario epitelial, ¿sale? Ahora, desgraciadamente, este tipo de cáncer no está contemplado, ¿sí? Para ser detectados de manera precoz. Pero vamos a hablar sobre esto justamente. ¿Qué podemos hacer para que se vea detectado lo más prontamente posible? Y no se pase por esto. Encontré en diversas publicaciones que Perú y México tienen algo en común, ¿sí? Que realizan el diagnóstico de este cáncer en etapas avanzadas, en la 3 y 4, en al menos el 75% de población, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros vamos a hablar y vamos a tratar de que sea diagnosticado en la etapa 1 o 2, principalmente. Bueno, entonces nosotros para poder diagnosticar a las personas con cáncer de ovario epitelial, ¿sí? Y ya que sean diagnosticadas con una masa anexial en estudio, ¿sí? Se les va a solicitar pruebas previas para cáncer de ovario y nos sugiere este consenso nacional por la Sociedad Mexicana de Oncología que le realicemos una biometría hemática completa, tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea y los niveles séricos de CA125. Sin embargo, también sugieren que en el tamizaje podamos utilizar la determinación sérica de CA125, y ultrasonido transvaginal. ¿Esto para qué? Para hacer detectada la enfermedad en etapas tempranas y disminuir la mortalidad. Sin embargo, pues podemos agregar otras cosas más. Ahora, esto es muy importante porque la revista peruana de ginecología y obstetricia, fundada en 1955 y que hasta el 2017, un grupo de investigadores, ¿sí?,
hizo un análisis retrospectivo en el cual vieron cuáles eran las principales causas de cáncer en su país, en la cual la principal causa ginecológica es cáncer cervical, de cervix. Y la segunda causa es de ovario. Es algo que nosotros vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, es algo muy importante que vamos a retomar para ustedes, mis amigos de Perú. Ahora, pues como bien les había mencionado, el cáncer de ovario epitelial tiene 4 estadios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y aquí se presentan las diferentes características que tiene cada etapa, y cada etapa se divide en subtipos, que son denominados con un número romano y una letra, ¿sale? Pero esto es muy importante porque si las personas son diagnosticadas en el estadio 1, ¿sí?, su sobrevida durante los próximos 5 años es del 80%. Pero si las personas son diagnosticadas en estadios 3 y 4, durante los próximos 5 años, su sobrevida va a ser del 30 al 40%. Entonces imaginemos cuánto tiempo se resta. Por eso es importante que las personas las ayudemos a diagnosticarlas tempranamente y de una forma correcta. Bueno, entonces como bien habíamos mencionado, creo que la mayoría de nosotros conocemos este antígeno carbohidratado, por lo tanto no me voy a meter mucho en esto, ¿sí? Esta es una glucoproteína de alto peso molecular que se eleva principalmente en tumores ováricos epiteliales o del epitelio celúmico no mucinosos, ¿no? También se puede estar elevada en patologías benignas. Desgraciadamente, pues esto es algo real, que lo vamos a ver ahora a continuación, y que entre los intervalos de referencia debe ser de 0 a 35%. Mayores a 35 se deben considerar anormales. Ahora, vamos a ver las condiciones no malignas que causan concentraciones de este antígeno carbohidrato 125, ¿sale? Las patologías benignas. Por ejemplo, las personas que tengan cirrosis con ascitis, ¿sí?, se les puede elevar este marcador hasta 100 unidades, que va de 35 a 100. Que tengan cirrosis, aproximadamente 70, ¿sí? Entonces, hay diferentes procesos que pueden interferir en el valor que nosotros vamos a entregar. Ahora, por ejemplo, aquí también es otra causa preocupante. Si las personas se les llegara a medir este antígeno, ¿sí?, o este marcador tumoral, si es una persona que tiene una neoplasia en hígado, imaginemos, miren, es 80, nos espantaría. Que va a 35-80, nos espantaría. Si tiene una neoplasia en cáncer, es de 60. De igual forma nos espantaría, ¿sí? Pero estas son interferencias si queremos saber si la persona tiene una neoplasia, una enfermedad en ovario, ¿vale? Ahora, yo les voy a hablar sobre esta proteína, ¿sí?, que es la proteína 4 del epidermo humano, bien conocida como E4. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el año 2009 fue aprobada por la FDA, ¿sí?, y su identificación fue principalmente por el epitelio del epidermo distal, ¿sí?, y originalmente se prevé que sea un inhibidor de la proteasa implicada en la moderación de espermatozoides, ¿sí? Ahí fue donde se reconoció. Sin embargo, se evidenció que se expresa también en tejido ovárico normal, pero que se sobreexpresa en los cánceres de ovario, particularmente el tipo epitelial, ¿vale? Entonces es muy importante conocer esta proteína porque tiene este rasgo, que se sobreexpresa y es principalmente en el tejido epitelial. Ahora, sus intervalos de referencia de esta proteína en mujeres premenopáusicas es menor a 150 y en mujeres postmenopáusicas es de menor de 90. Pero aquellos valores que sean mayores de 90 a 150 son indicadores de reactivación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito más también de esta proteína, en donde en diversos estudios de forma in vitro e in vivo, han demostrado que esta proteína tiene un papel en la tumorigénesis, en la quimioresistencia y la metástasis por cáncer epitelial de ovario. Entonces es muy importante utilizar este marcador. ¿Por qué? Porque si nosotros le medimos
esta proteína, este marcador a una persona que está ya en tratamiento, puede presentar quimioresistencia. Por lo tanto, esta proteína lo esperaremos alta si tiene quimioresistencia. Pero si la encontramos baja, significa que vamos por buen camino. ¿Sale? Entonces es muy importante, esta proteína tiene esta propiedad, donde CA125 no la tiene. Ahora, esta proteína también tiene la función citotóxica en las células mononucleares de sangre periférica contra las células de cáncer de ovario. Como bien ha mencionado, las características de una célula cancerosa, pues es esto. ¿Sí? Invadir el sistema inmunológico. Y aquí E4 cumple con esta regla. De igual forma, E4, pues otra característica de las células cancerosas que hemos hablado, pues que es un inductor. En este caso es una regulación de geogénesis y participa en las vías de señalización del microambiente tumoral. ¿Sale? Si el marcador tumoral lo encontramos alto, muy alto, tenemos un mal pronóstico del paciente. Ahora, también podemos detectar esta proteína en orina, ¿sale? Para que no sea un método invasivo. Dentro de las condiciones, como bien habíamos mencionado, pues esta proteína no se ve alterada principalmente por procesos patológicos o fisiológicos, pero uno de ellos que debemos de tomar en cuenta a descartar es la insuficiencia renal. Vamos a defender, ¿sí?, estos marcadores tumorales con diversas publicaciones que han realizado diversos investigadores a nivel mundial. Por ejemplo, para el marcador CA125, en enfermos su sensibilidad es del 83%, en personas sanas su especificidad es del 67%. Entonces hay una diferencia bastante grande, pues, donde nosotros esperaríamos que el marcador tumoral, pues casi ideal, fuera de 100% en ambos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos el marcador E4, donde su sensibilidad en personas enfermas es del 91% y en sanas es del 75%. Por tanto, este marcador es aún más alto, tiene valores más altos que el CA125. Entonces nos da pauta para que lo podamos ocupar. Si estos marcadores los midiéramos por el estadio en el que se puede encontrar la persona, ¿sí?, vamos a encontrar lo siguiente. Si está en el estadio 1, el CA125 se puede encontrar en 64.6 en este estudio, obviamente, y el E4 en 228. Entonces, independientemente de si la persona se encuentra en un estado de pre o posmenopausia, los resultados están altos, ¿sí?, sobre todo para E4. Es un buen indicativo para poder atender a la persona tempranamente, ¿sí? Pero si la persona se encuentra en el estadio 2, sea 125, está elevado. De igual forma, E4. Todavía la podemos atender. Le podemos ayudar. Pero si está en estadio 3, miren, la elevación es muy grande, muy abrupta. Es donde su sobrevida se disminuye. Pero si es una patología benigna, notemos lo siguiente. CA125 presenta una elevación fuera del intervalo de referencia superior, ¿sí?, y en E4 es de 60.75. ¿Esto qué nos quiere decir? Que está dentro del intervalo de referencia, ¿sí? Por eso les había comentado que muy pocas patologías benignas son interferentes para este marcador, ¿vale? Ahora, en otro estudio hicieron una clasificación patológica y de el estadio FIGO del cáncer de ovario, ¿sí? Ahora, en este otro estudio, las personas que estaban en el estadio 1, para el CA125 estuvieran en el 28.1% aproximadamente en promedio, ¿sí? Está dentro del intervalo de referencia. Para E4, 84.6%, está dentro del intervalo de referencia. Ahora, para el estadio 2, aquí ya tenemos una elevación de CA125, y para E4, ¿sí?, tenemos otra elevación. Acá de igual forma, ¿qué nos quiere dar a entender? Que podemos apoyar a la persona desde este punto. Pero vemos los siguientes casos. En el estadio 3 y en el estadio 4, ¿sí?, las elevaciones son muy altas, ¿sí? Ya nos pueden ayudar para diagnosticar, ¿sí?
El problema es que ya llegamos tarde. En otro estudio aún mucho más grande, donde la N fue de 876 personas, ¿sí? Dividieron a este grupo de personas si tenían premenopausia o posmenopausia y dividieron, ¿sí?, en diferentes pruebas dentro del marcador CA125 E4, ¿sí? Pero veamos lo siguiente: la sensibilidad de CA125 es muy baja y la especificidad es alta. E4, la sensibilidad es muy baja, la especificidad es muy alta, pero introducen otro nuevo valor, ROMA. ROMA es un índice de malignidad de riesgo ovárico, ¿sale? Eso es, ¿sí? ¿Y qué es ROMA? ROMA es un cálculo donde se establece el valor de CA125, E4 y la edad, ¿sale?, mediante una ecuación matemática, ¿sale? Entonces vemos acá que el valor pues está aproximadamente al más alto, que fue CA125, y más próximo también de igual forma a E4, ¿vale? Entonces esto es como un promedio de esto, ¿sí?, porque este es un cálculo basado en estas dos marcadores tumorales. Ahora, por ejemplo, en la fase postmenopáusica, de igual forma vemos que los calcularon la sensibilidad y la especificidad, ¿eh? Y vemos que ROMA, el índice ROMA, ¿sí?, está más alto acá, ya es un valor bastante grande. Entonces, para las mujeres postmenopáusicas, en esta investigación, pues nos dice que el índice ROMA, pues es algo bien utilizado, es algo que podemos utilizar, pero tenemos que tener el marcador CA125 y E4 para poder calcular el ROMA. ¿Eh? En otro estudio que realizaron, es bastante interesante, acá nos deja ver que para un grupo de premenopausia utilizaron lo siguiente: el CA125, el E4 y la edad, donde vemos que el área bajo la curva es más grande cuando conjuntan estos datos que cuando los separan. Cuando están por separados, el área bajo la curva es menor que cuando los agrupan, ¿sale? Ahora, en el caso del grupo de postmenopausia, como en la investigación anterior, el índice ROMA, ¿sí?, su área bajo la curva es alta, ¿sí?, y el valor de P ya es significativo, ¿sale? Ya lo es, ¿sí? Y si fuera de forma total, los casos que acá analizaron, pues obtenemos lo siguiente: si a las personas les agregamos CA125, E4 y vemos el estado de menopausia, ¿sí?, el área bajo la curva es alta y el valor de P es bastante significativo. Ahora, si hacemos lo siguiente, si agregamos 125, E4, la edad y el estado de menopausia, de igual forma, el área bajo la curva es bastante grande y el valor de P es bastante significativo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que entre más grupo de datos tengamos, es mucho mejor para el diagnóstico temprano de cáncer de ovario epitelial. Ahora, como bien les había dicho, el índice ROMA es un algoritmo del riesgo de malignidad ovárica, en el cual es un cálculo matemático donde hay constantes, ¿sí?, y las variables son los resultados de E4 y CA125, ¿sale? Están divididas por la fase premenopáusica, postmenopáusica, y podemos calcular la probabilidad predictiva, ¿sale?, mediante esos marcadores tumorales. Así es como los determinamos, el índice ROMA. Pero pues para que no hagamos tanto problema, nos podemos meter en esta página, ¿sí? Sin promocionar la marca. Esta marca tiene tanto como este marcador como este otro marcador, ¿sí? Y en su misma página tiene esta calculadora, en donde solo agregamos los resultados, ¿sí?, con las unidades respectivas, y vamos a agregar si está la persona en una etapa premenopáusica o postmenopáusica, y nos da el valor de riesgo, ¿sí? En este caso, yo puse 35, 85, una persona postmenopáusica, y su valor de riesgo
de índice ROM es de 29.6 y su riesgo es bajo. Entonces, por lo tanto, nos ayuda mucho esta calculadora, ¿sí? Otra propuesta que realizaron un grupo de investigadores es la estratificación del riesgo de cáncer por dónde se encontraba la persona, si era pre o postmenopáusica, mediante la detección de una masa pélvica. Si estaban en la parte premenopáusica, ellos aconsejan utilizar solo E4. Ajá. Ellos dicen que tienen mayor sensibilidad y especificidad, pero si tiene un riesgo bajo, pues la mandan la persona a un ginecólogo general. Ahora, si E4 tiene un valor bastante alto, lo mandan a un centro de ginecología a la persona. Ahora, si la persona está en una etapa postmenopáusica, utilizan el índice ROM. Como bien me hemos mencionado, para las personas postmenopáusicas es más recomendable utilizar el índice ROM. ¿Vale? Ahora, si la persona tiene un índice ROMA bajo, pues lo refieren a un centro de ginecología general, pero si el índice ROMA tiene un riesgo alto, lo refieren a un centro de oncología, gineco-oncología, perdón. Por último, esta investigación que realizaron un grupo de científicos, ¿sí? En China, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es del año 2020, es una publicación muy reciente y las Ns que utiliza, o la cantidad de personas que utiliza, pues es algo considerable, ¿no? Es una N bastante considerable en el grupo control, en el grupo de estudio, y establecen los siguientes parámetros de medición. Pero a mí me llama mucho la atención porque utilizan la proteína C reactiva, que es, pues, una prueba, un reactivo que todos o la mayoría de los laboratorios la tenemos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tiene el grupo control de las personas que son totalmente sanas y el promedio es de 2.8. Para las personas que tienen un proceso benigno es de 4.5, pero la proteína C reactiva en el grupo de estudio, si están en el estadio 1 o 2, fue de 14.4, y si están en el estadio 3 y 4, les dio un promedio aproximadamente de 20.3. ¿Vale? Entonces hay una diferencia bastante importante que podemos tomar en cuenta, y el valor de P fue significativo. Ahora, por ejemplo, en el caso del marcador C125 para las personas sanas fue de 11.5, está dentro del intervalo de referencia. Para las personas que tuvieron un proceso benigno, 21.9, está dentro del intervalo de referencia, pero si están en el estadio 1 y 2, fue de 126, ya está fuera del intervalo de referencia, ¿sí? Ahora, si están dentro del grupo 3 y 4, aún mucho más. El valor fue de 162.8, valor promedio. Ahora, en el caso de 4, las personas que eran totalmente sanas fue de 53.2, está dentro del intervalo de referencia. Si tenían un proceso benigno, está en 75.5%, ¿sí? Aquí habría que ver este valor, ¿sí? En qué cayó, ¿sí? Si es en pre o postmenopáusico, ¿sí? Pero acá es muy importante ver esta parte, ¿sí? Si está en el estadio 1 o 2, miren el valor. El valor fue de 147.5. Si las personas ya estaban en un estado postmenopáusico, pues ya está alto. Casi el doble, casi. Pero si están en el estadio 3 y 4, las personas están aún más. ¿Sale? Entonces obtuvieron bastantes datos muy llamativos que los podemos aplicar en nuestros laboratorios clínicos. Pero aquí hay algo más importante aún. Supongamos que es algo que a mí no me gustaría que no lo tomaran en cuenta. Me gustaría que si no tienen este marcador de 4, bueno, en muchas ocasiones a veces se nos dificulta tener reactivos, considerar nuevas pruebas. Sin embargo, vamos a considerar el siguiente caso. Si tenemos la proteína C reactiva, SA125, el área bajo la curva es de 0.95, casi 1. ¿Sí? A diferencia que si los marcadores los ocupáramos de forma separada, es preferible utilizar por grupos, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad es más alta tomando en cuenta estos dos que separados, ¿sí? Ahora, aún mejor, por eso me gustó este artículo,
porque si utilizamos la proteína C reactiva, el marcador CA125 y E4, veamos, el área bajo la curva es bastante alta, ¿sale? Y la sensibilidad y la especificidad es aún mayor. Por lo tanto, podríamos ocupar esto, ¿sí? Podríamos ocupar esto. Bueno, por último, pues les dejo los intervalos de referencia. Estos intervalos de referencia que nos menciona que 4 pues puede ser diferentes grupos de edades. El antígeno carbohidratado pues tiene un intervalo único. Y el valor de Roma pues se debe establecer si la persona está premenopáusica o posmenopáusica, ¿sale? Para obtener el bajo o el alto riesgo, ¿sí? Estos valores son nada más representativos. Claramente sabemos que cada laboratorio debe tener sus propios valores, ¿sale? Bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero haberles apoyado con esta pequeña charla, haberlos quitado de dudas, haberlos inducido a nueva información, a actualizarlos. Y sobre todo, algo que a mí me gustaría aún más es que pues se haya generado ciertas dudas para que ustedes, si en algún momento pueden, pues busquen allá alguna otra información que les pueda ser aún más útil o complementaria, porque la intención de todas las charlas es informar, pero más allá de informar es que también nosotros, quienes estamos desde este otro lado, los motivemos a que hagan una búsqueda. Eso es todo por mi parte y pues muchas gracias, les agradezco y sigan festejando estos 22 años. Un abrazo desde lo lejano. Gracias, gracias.